documental todo lo que ha hecho con gente gallega, que además han trabajado pues, estupendamente y los resultados están ahí. Y bueno, no sé si queréis alguna pregunta más, empezamos a poneros algunas imágenes. No sé, Antonio, si quieres decir alguna reflexión más. Yo simplemente quisiera decir que quizás se encuentre en la película alguna incongruencia histórica. Seguro que alguien va a decir, eso no podía estar ahí en esa época. Ese eucalipto que sale ahí al fondo no puede estar ahí. Eso seguro que lo vais a ver en la película. ¿Qué ocurre? Eso no es lo importante. Tenemos que rodar, tuvimos que rodar pues con lo que teníamos. Siempre hemos procurado buscar pues, los lugares más adecuados, ¿no?, a la época histórica en la que se ambientaba. Pero bueno, es inevitable que al final se escape alguna incongruencia histórica. Eso no es lo importante. Lo importante de este documental es que por primera vez se ofrece una visión global de la prehistoria de Galicia y de, más que nada, cómo se situaban en el mundo, cómo se situaron en el mundo esas culturas prehistóricas de Galicia, que hasta ahora, si hacíamos caso de la investigación tradicional de todos los arqueólogos, algunos muy sonados, que precisamente escribieron también mucho sobre el Castro de Baronia, pues daba la impresión de que la cultura castreña era un pueblo atrasado, aislado del mundo, es decir, una pandilla de retrasados mentales, ¿no? Parecía que andaban taparrabos, que ni siquiera, bueno, estaban en contacto con otras culturas. Nosotros hacemos hincapié en todo lo contrario. Las últimas investigaciones de 15 años hacia aquí, de historiadores y arqueólogos, pues precisamente le han dado la vuelta a esa visión que había sobre las culturas prehistóricas de Galicia y gracias a ellos hoy sabemos que no solamente no eran unas culturas aisladas, sino que estaban en medio del fregado. Ellos eran piezas fundamentales dentro de todo el sistema de intercambios cultural y económico que había en la fachada atlántica europea. Eso es quizás